Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Ante todo, yo creo que el interés que podemos tener en Milei es un interés de Milei como político, porque precisamente se ha lanzado a la política, y a un terreno que, desde mi punto de vista, con buenos fundamentos, Milei despreciaba como lo que es una cloaca de corrupción y un contubernio de delincuentes que quieren mandar sobre la vida ajena y vivir del prójimo. A ver, ¿estás en una carrera política o lo tuyo solamente es un aporte desde lo económico de tu posición liberal? Es bastante interesante lo mío como carrera política porque detesto la política. Me parece una actividad de mierda, sucia, roñosa. O sea, tengo la peor de las opiniones. Además, me parece una locura, digamos, las personas como Mauricio, como outsiders, o sea, tratar de mezclarse con esa gente, o sea, no, yo, digamos, lo mío es la batalla cultural. Es abrirle los ojos a la gente, que se den cuenta que en realidad, digamos, porque ¿qué es un político? Un político es una suerte de sociópata, es como un psicópata, pero a gran escala, un sociópata, ¿sí? Que quiere hacer creer a la gente que son todos unos inútiles, unos inválidos en todos los aspectos de su vida y que si no es por él no podés vivir. Y en realidad es al revés, porque vos sos el que producís, él es el parásito. O sea, entonces, digamos, o sea, lo que yo quiero es que la gente se dé cuenta que el problema por el cual Argentina se hunde es por la política, no que, digamos, la solución es la política. No. Pero ¿vos crees, Javier, en serio que son todos iguales los políticos? Yo no creo que son todos iguales. Yo creo que sí. Los políticos son corruptos, los políticos son estos, los políticos son estos, y ahora te vas a dedicar... Bueno, pero puedo ser político y no ser corrupto, puedo tratar de entrar al sistema. Entonces, si nos interesa Javier Milei es por esta cuestión. Entonces, si vamos a hablar, digamos, del entramado político y los intereses que hay detrás del armado político de Milei, tenemos que hacer un primer viaje al año 2019. ¿Por qué al año 2019, Martín? Porque en el año 2019 es cuando comienza la incursión electoral, partidaria, política de José Luis Espert. Esa incursión de 2019 contó con el apoyo de Javier Milei y de muchos otros economistas del espectro, y si bien Milei en un momento dio un paso atrás porque era consciente del terrible, subrayo, terrible nivel de corrupción que había en la campaña de Espert, después lo volvió a apoyar. Volvió a decir, es mi amigo, yo lo apoyo antes de que sean las elecciones. Me gustaría añadir acá lo que vos decís, cómo ese cambio de relato que se vio, que se pudo apreciar, lo mismo que está pasando actualmente con Milei, cómo tenía un relato, unas ideas, y al acercarse más a política, esas ideas fueron cambiando y transformándose. Por supuesto. Lo llamo el socialismo amarillo. Y para mí es un gobierno estatista. ¿Y qué es Macri? Un socialdemócrata, o sea, es de izquierda. Es un fascista. La italianidad. Es un fascista Macri. Milei, ¿me define qué es el gobierno de Mauricio Macri? La contradicción permanente, el populismo cool, el socialismo amarillo, el kirchnerismo de buenos modales. Sí, lo cual los hace peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para tratar de captar toda esta oleada liberal, el delincuente de Macri es una mala señal porque es un perverso. Poco ayudó a solucionar... Otro inmoral, otro impresentable, otro socialista. Porque Macri era socialista. Su gobierno estaba alineado con la Internacional Socialista y con la Internacional Popular. Nos quiere robar las banderas Sí, se quiere robar las banderas de la libertad. Macri decía que era socialista. Y ahora, digamos que estás afuera, te volviste liberal porque la gente quiere ser liberal. Dale, Macri, dale. El colega Santiago Felici reveló en Clarín que te reuniste con Mauricio Macri. Digo, ¿Macri no forma parte de la casta política? A ver, yo tuve una reunión con el expresidente Macri, Pero te pregunto, ¿no forma parte de la casta política Macri, a diferencia de otros que vos condenás, o te arrepentís de esa reunión? No me arrepiento. El hombre hizo una autocrítica, y después en términos de del ordenamiento que yo estoy planteando, yo no lo veo del lado de los colectivistas. Aparte, digamos, si el hombre además hace una autocrítica y decide, bueno, ahora voy a abrazar más fuerte la idea de la libertad, me parece que él está del lado de los halcones, no de las palomas. El caso de Fred Machado, que es cuando todo se empieza a poner mucho más turbio. ¿Te acordás que a Espert le balearon una camioneta en la mitad de la ciudad de Buenos Aires? 2 agujeros de bala, 9 milímetros probablemente. Salió Sergio Massa a hablar en la televisión por ese tema. Sergio Massa, o sea, un dirigente que supuestamente no es de su partido. Claro. Bueno, cuando eso sucedió, yo busqué a quién le pertenecía la camioneta. Fue una primicia mía.
a Federico Fred Machado. Bueno, a un primo de Fred Machado, que a su vez le proveyó aviones a Espert para desplazarse por el país en su campaña, y al que Espert agradeció públicamente por su apoyo en la campaña. ¿Quién es Fred Machado? El dueño de la camioneta blindada a la que le metieron 2 balazos y de la cual Espert no quiso hablar más porque precisamente escondía muchas cuestiones oscuras. Fred Machado era una persona que ya en ese entonces, Martín, llevaba años imputado en el mayor caso de narcotráfico de la historia argentina. Mira. Fred Machado había estado negociando con los pilotos del narcoavión que llevó 900 toneladas de cocaína a España. Razón por la cual los pilotos fueron detenidos, él fue juzgado, buscado internacionalmente y logró ir demorando al punto que los pilotos fueron presos y él no, pero ya tenía ese precedente. Y a su vez Fred Machado es una persona vinculada con la ruta del dinero K. ¿Me seguís, Martín? Tal cual. O sea, todas las personas que están relacionadas con el kirchnerismo y con demás. Mira. Fred Machado estaba vinculado judicialmente al lavado de dinero de la corrupción kirchnerista, o sea, de los que te vienen robando hace años y que supuestamente Milei iba a echar a patadas. Ahora, todo esto yo lo conté en 2019. Me dijeron que conspiranoia, que esto, que aquello. Todo con pruebas. ¿Qué pasó este año, 2021? Fred Machado fue detenido con pedido de captura internacional por comandar una organización de narcotráfico y lavado de dinero por Interpol y bajo pedido de un juzgado en Texas, Estados Unidos. Fred Machado está preso en este momento. De hecho, lo defiende Francisco Neto, el abogado nivel Dios. Me parece lógico que una persona en la situación de Machado busque el mejor abogado posible, que también adhiere a la campaña de Espert y de Milei. Machado se juega una condena perpetua, y ¿sabés quién salió a defenderlo? Milei. Milei, que tendría que haberse callado la boca. Hay un video en mi canal donde Nicolás Moraz responde a Javier Milei, búsquenlo si quieren profundizar. Milei en una entrevista sale a decir que Espert no podía saber quién era Machado, cuando si buscas en Google Fred Machado, y si buscabas en Google en 2019, te sale narcoavión, escándalo de narcotráfico, corrupción kirchnerista. O sea, un chiste. El nombre de Federico Machado, Fred Machado. Sí, claro, cómo no. A ver, lo primero que hay que entender es que los liberales estamos midiendo mucho y está poniendo nervioso a mucha gente. Entonces, aparecen situaciones que las tratan de utilizar para ensuciar. Es decir, acaban de pedir la captura internacional de Interpol de Fred Machado por negocios supuestamente vinculados con el narcotráfico. Y, digamos, como Fred Machado en la campaña del 2019 en un momento le brindó a Espert la posibilidad de hacer un viaje en avión y, por otro lado, le prestó en un momento la camioneta, la cual, digamos, o sea, recibió un atentado, Espert, digamos, ahí se lo trató de ensuciar. Aquel tiroteo que recibió en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Bien. Ahora, es muy interesante esto, porque esto fue en la campaña durante el 2019. Y de lo que es, y el motivo de la captura que pide Interpol, ¿sí?, básicamente tiene que ver con algo que una denuncia que le hacen en Estados Unidos, ¿sí? Porque él, digamos, se casó con una americana y se convirtió en ciudadano norteamericano. ¿Y cuál es el punto? El punto acá radica que eso era una investigación que estaba haciendo en el año se estaba haciendo en Estados Unidos, y que no había forma en el 2019 que el equipo que trabajaba con Espert lo supiera. Ahora... Pero que cuando usted hace el rastreo, o sea, yo no tengo forma de estar ahí, y cuando mira los hechos se da cuenta que Espert no tenía forma de saber esto. Bien, ahora indudablemente hay una mano traviesa. ¿Tiene usted idea a qué brazo y a qué persona pertenecería esa mano traviesa? Y usted cuando ve, digamos, cuáles fueron los medios, digamos, que lo impulsaron primero, se da cuenta que esto está vinculado a Juntos por el Cambio. Por este chistecito de Milei, él está procesado con Espert y con Luis Rosales, los tres, en el Juzgado Criminal Correccional número 8.
por encubrimiento. O sea, ya están en tribunales por la cuestión de Machado. Tal cual. Y si han tenido suerte todavía, y no están todos los medios hablando de esto todo el tiempo, es porque hay una intención de instalar a Milei. ¿Cuál es la trayectoria de Milei? Milei aparece de la nada, porque no fue una persona que tuvo una trayectoria gradual en los medios de comunicación. Tal cual, eso es lo que quería decir, porque surgió de la nada en un momento de crisis donde parece que tanto izquierda, derecha, que lo que son los partidos con más fuerza actualmente están perdiendo prestigio. Es muy sospechoso que haya surgido justamente como un falso salvador, que sabemos cómo es que se manejan estas élites de problema, reacción, solución. Expert es una persona que hace 20 años sale en la televisión. Sí. Milei apareció sistemáticamente, la gente lo empezó a conocer en un momento concreto, que fue en 2016, y más concretamente se multiplicaron sus participaciones en 2017 en el canal América Televisión. Coincidentemente, cuando los dueños de América Televisión, dos mafiosos de peligro, de los peores de la Argentina, Daniel Vila y José Luis Manzano, se pelearon con Macri. Y como se pelearon con Macri, instalaron a Milei precisamente como un proyecto para que Macri pierda votos por derecha, en una campaña de la cual hoy el propio Manzano se jacta literalmente para que vuelva el peronismo al poder. ¿Quién es José Luis Manzano? Para recordarle a la gente. José Luis Manzano fue el ministro más corrupto del menemismo, conocido por la frase robo para la corona, ¿me seguís? Fue el único ministro de Menem que fue tan corrupto que Menem lo echó al grado de escándalo que había. Manzano se fue a vivir a Estados Unidos, y en Estados Unidos, donde lo iban a perseguir los noteros de televisión y él no doy entrevistas, no voy a responder, se ocultaba. 240 del Coast Boulevard vive el exministro del Interior, José Luis Manzano. Ocupa un departamento de 3 ambientes con vista al mar. Su costo, $1.500 por mes. El nivel socioeconómico de quienes habitan en esta zona es comparable a quienes viven en Beverly Hills. Nadie subsiste con menos de $5.000 mensuales. Manzano prefiere el silencio en los Estados Unidos. No voy a hacer declaraciones. Doctor, usted sabe que en Buenos Aires no voy a hay hacer mucha gente que está preguntando por usted. No voy a hacer declaraciones. No hago de ningún tipo. No hago declaraciones. Doctor, ¿usted le notificaron no que en el juzgado de Buenos Aires están estudiando la conexión argentina del tema de la tangente? No hago declaraciones. Manzano compró 2 autos por los cuales pagó aproximadamente $22.000. Pagó además para no figurar en la guía telefónica y se esconde detrás de las máquinas, como por ejemplo contestadores automáticos que incluso puso en su propio portero eléctrico. Manzano tuvo una nueva oportunidad para dar explicaciones. Sucedió esto. Doctor Manzano, buen día. No voy a hacer declaraciones tampoco hoy, te dije anoche. Tampoco hoy. No quiero hacer declaraciones. Yo sé que ustedes están trabajando, pero no voy a hacer declaraciones. Igualmente, doctor, su ritmo de vida acá tiene que ver con, su apartamento y la universidad. Pero no voy a hacer declaraciones. Doctor, ¿sabe qué sucede en Buenos Aires? Se preguntan, por ejemplo, a la clase política, a la ciudadanía. No voy a hacer declaraciones. Pero, por ejemplo, ¿de qué vive usted, doctor? Aquí. No voy a hacer declaraciones. Doctor, no voy a hacer declaraciones. Doctor, ¿es cierto que usted se quedó solo en este voy lugar? a hacer declaraciones. No, mirá lo que estás haciendo. Déjame cerrar el auto. Doctor, una sola consulta más. más. Violento lo que estás está bien, doctor. Una sola consulta más. Usted sabe que en Buenos Aires se ha abierto una instancia judicial relacionada a la investigación de planes de cooperación con Italia, por ejemplo, el Digi2, el Río Matanza. Voy a cerrar el auto, déjame cerrar el auto. Doctor, ¿piensa volver a Buenos Aires? No voy a hacerte declaración. Comenzó mágicamente a vincularse con el jet set norteamericano, razón por la cual José Luis Manzano es miembro de la Fundación Clinton. No solo es miembro de la Fundación Clinton, que como vos sabés es uno de los centros más poderosos y corruptos de la élite demócrata progre norteamericana. Es donante de las campañas demócratas y volvió millonario de Estados Unidos. Una persona que cuando era diputado no tenía plata para comprarse un traje. Se convirtió en millonario. ¿Y qué hizo cuando volvió al país el señor Manzano, ministro corrupto menemista, convertido en un aliado de la élite global? Comprar América TV, junto con su socio Daniel Vila y junto con el original accionista, al cual le compran acciones, pero todavía sigue siendo copropietario,
Eduardo Urnequian. ¿Quién es Eduardo Urnequian, Martín? Eduardo Urnequian es el empleador de Javier Milei. Javier Milei trabaja hace más de 10 años, creo que 15, con Eduardo Urnequian. ¿Quién es Eduardo Urnequian? Otra vez. Eduardo Urnequian es un Lázaro Báez del menemismo que hizo su fortuna con rutas que no terminaban de construirse, licencias de videocable que te da el Estado, y más recientemente, y que fue lo más duradero hasta hoy, con el monopolio estatal de los aeropuertos. O sea, estamos hablando de un monopolista paraestatal, de un empresario, como diría Milei, que es su jefe. Ahora, vos podés decir, y yo te lo concedo, podés decir, Milei trabaja con Urnequian por necesidad. Decís, bueno, está bien, no juzguemos a Milei por Urnequian. ¿Cuál es el problema, Martín? Que Milei se dedica a decir cada vez que puede que Urnequian es un héroe y un ejemplo de libre mercado. Le mandamos un abrazo al señor Urnequian, amigo mío, querido amigo. Sí. Un grande, un verdadero empresario. Y Urnequian en realidad es un parásito mafioso estatal. Te cuento más. Urnequian también es miembro de la Fundación Clinton. ¿Qué te parece? Urnequian también donó públicamente a la campaña de Hillary Clinton. ¿Qué te parece? Es interesante cómo ya hay todo un eje. Te cuento un dato más. Spert tuvo como asesor de campaña a un asesor de Bill Clinton. Contrataron a un estadounidense y en los medios se preguntaban de dónde sacó la plata Spert para contratar a un asesor electoral de Clinton. ¿Entendés? Bueno, vamos a seguir atando cabos con este tema. No te estoy diciendo que a Milei lo puso Clinton, yo te estoy diciendo el ambiente nocivo, nefasto, putrefacto que rodea a Spert y a Milei. Hay más, Martín. ¿Vos sabías que Javier Milei se reunió con Alberto Fernández en el 2019? ¿Y qué salió de esa reunión? Búscalo porque es público. Se reunieron en privado, pero lo dijo, lo admitió Milei. Sí, me reuní con Alberto Fernández, que es una persona sensata. ¿Sabes por qué Milei se juntó con Alberto Fernández? Porque Urnequian está vinculado con todo ese espectro político. Urnequian, el jefe de Milei, al que Milei ama, el que le paga el sueldo a Milei todos los meses, tuvo trabajando con él y con Milei, por ejemplo, al ex canciller de Néstor Kirchner, Rafael Bielsa. ¿Qué dice Milei de Rafael Bielsa? Que es un socialista encantador, dice. O sea, todos los otros políticos son socialistas de mierda, pero tu antiguo jefe, como trabajaba para Urnequian, es un socialista encantador. Búsquenlo. Bueno, Urnequian ahora contrató, o sea, ¿quién es el compañero de trabajo de directorio en Corporación América, la empresa de Urnequian, de Javier Milei? El hermano de Alberto Fernández, Pablo Galíndez, su medio hermano, hermano de madre, hermano de buena relación, de buen trato, fue contratado por Urnequian, es compañero de Milei en el directorio de la empresa, junto con Bielsa, junto con otros políticos repugnantes. O sea, es una corporación podrida. Urnequian es un tipo, tengo un programa entero en mi canal, se llama El Dueño de Milei, búsquenlo. Urnequian es un tipo que hace negocios en Armenia con ex gobernantes comunistas soviéticos que han asesinado a sus opositores, que tienen problemas terribles. Urnequian tiene un colegio en Armenia donde le enseñan a desarmar AK-47 y a tirar a los chicos, porque Urnequian hace negocios con la guerra del Nagorno-Karabaj. Un verdadero empresario. En otras palabras, Urnequian es un señor de la guerra, es un mafioso corrupto que vive de los impuestos argentinos y los gasta en matar gente en Armenia, y Milei lo sabe porque Milei durante años fue el responsable incluso de comprar bancos para Urnequian en Armenia. No lo ignora. Pero a ver, sigamos un poco más. No solo trabajó y trabaja para este nefasto personaje, Urnequian,
accionista también de América TV. Milei trabajó para Daniel Scioli como asesor, para el gobierno argentino frente al Banco Mundial, y es miembro del Foro Económico Mundial, que cualquiera que se ponga a estudiar mínimamente sabe que el Foro Económico Mundial no solo es el ideólogo del encierro masivo, del gran reinicio, sino que es una organización de corporaciones y gobiernos absolutamente estatista, con agenda ecológica radical, que quiere más impuestos, más regulaciones, más Estado y menos libertad, y su fundador y presidente Klaus Schwab tiene como modelo al Partido Comunista Chino y se declara abiertamente socialista, y Milei es miembro de esa mafia. Una de las cosas que te das cuenta que no puede funcionar es el control del Estado sobre las personas, porque vos lo querés controlar y ¿qué pasa? La gente hace cualquier cosa. Se te desborda. Exacto, los irresponsables que andan por la ruta, digamos, y un montón de gente. Lo que vos tenés que hacer, porque vos cuando tenés un enfermo con estas características genera una externalidad negativa sobre el resto, o sea, tu irresponsabilidad contagia a otro. Entonces lo que vos tenés que hacer es alinear los incentivos, y ahí sí actuó bien el gobierno. Por ejemplo, en el día de ayer fue brillante lo que hizo. ¿Vieron el caso del italiano? Sí. Bueno, ese caso es brillante, eso es lo que debería hacer el gobierno. Mostrarle que aquellos irresponsables que enferman al resto o ponen en riesgo al resto, que les va a caer con toda la fuerza del Código Penal. ¿Por qué? Porque entonces el tipo, ahora cuando esté infectado y tenga problemas o venga de una zona de riesgo y debería estar haciendo cuarentena y no lo hace, le va a caer el Código Penal encima con toda la fuerza. A ver, acá tenés toda la colección. Bueno, hay alguien más, porque Milei no solo trabajó para Scioli, para el gobierno argentino y el Banco Mundial, para Urnequian, y es miembro del Foro Económico Mundial. Milei trabajó, lo admitió hace poco, con el espacio político de Antonio Domingo Bussi, ex gobernador de la dictadura militar en Tucumán, una persona que asesinó con su propia mano, su propio puño, le pegó un tiro a un adolescente de 16 años para aterrorizar a sus subordinados. Bussi fue gobernador democrático en Tucumán y por eso Milei dice que él trabajó para un bloque democrático. Cuando puso a su hijo en el Congreso, eso ya fue en época de Menem. El tipo fue condenado por delitos de lesa humanidad, tortura, asesinato, desaparición de inocentes. Mató a una chica de 16 años con su mano y tenía causas de corrupción que también terminaron con sentencia firme por tener cuentas en Suiza y robarse la plata de los tucumanos. Milei trabajó con Bussi cuando ya se sabía todo esto de Bussi. No puede decir yo no lo sabía, no me enteré. Claro. O sea, Milei tiene una trayectoria enorme trabajando para la clase política criminal corrupta que dice combatir. Ahora, es mucho más popular que Spert por sus modos histriónicos, etcétera. ¿Y quién lo pone en América TV? Lo pone en América TV cuando los dueños se pelean con Macri y quieren sacarlo del poder. Por cuestiones de negocio, porque Macri benefició a otros y no a ellos. Ahí también tenés a Sergio Massa. Sergio Massa, busquen, pasa las vacaciones, Martín, en la casa de Daniel Vila. Fue al casamiento de Daniel Vila. Hay 12 millones de fotos abrazándose. Son amigos personales. Y las recientes... se cuidan a los hijos. Y las recientes juntas con los Clinton también, que estamos viendo eso. Esto es otro capítulo aparte. Massa es el político argentino mejor conectado con la elite norteamericana. Y mira, si yo Massa tiene foto con Podesta, tiene foto con Bill Clinton, tiene foto con Biden, cosa que no tiene Alberto Fernández. Viajó más de 40 veces a Estados Unidos. Es miembro del Wilson Center. Disertó en el Consejo de Relaciones Exteriores. Es el alfil de los demócratas en Argentina, junto con Alberto Fernández, al que le han confiado menos que a Massa. Ahora te quiero decir, Milei se reunió con Alberto. Milei no habla mal de Massa. Los candidatos de Spert y Milei son candidatos de Massa. Menem decía que Massa ponía plata. Massa salió a hablar cuando le balearon la camioneta Spert. Ahora hasta Clarín te habla de los vínculos entre Massa, Milei y Spert. ¿Cuál es el punto? El punto es que ahora que crece esta alternativa derechista de Milei y Spert, por un lado, obligás al gobierno a derechizarse, o sea, apoyás lo que yo creo que va a ser la candidatura 2023, que es con Sergio Massa, y por otro lado, le restás votos al macrismo, que es la principal oposición, y que tuvo una buena elección, que hubiera sido perfecta si no existía Milei. Yo no estoy defendiendo al macrismo es la misma porquería, pero te estoy contando por qué apareció en escena Javier Milei. Porque a veces son cuestiones económicas, ideológicas, sociales, no tanto morales, pero lo involucra. Pero a vos no te parece. A ver, por eso sí. Pero a vos no te parece. Ahí va Sergio Massa, mirá. ¿Cómo anda usted? Ahí está. ¿Viste que hablan con el oficialismo?
Ahí va Sergio Massa. Mirá. ¿Cómo anda usted? Ahí está. Después tenés Velocopit, también es el otro dueño de América, o sea, el cuarto socio después de Vila Manzano y Ornequian, Claudio Velocopit. Partidario de fase 1, cuarentena estricta, búsquenlo, él lo pidió, es amigo de Milei y elogia a Milei. Un tipo que se reúne con los kirchneristas para prolongar la cuarentena eternamente. Otro que trabaja con industria regulada por el Estado, es amigo y partidario de Milei, el otro dueño de América TV. Entonces, ¿quién creó a Milei? América TV creó a Milei. Cuando se dice y siempre recalcan que son los únicos políticos que no tuvieron publicidad pagada en este preciso momento. ¿Querés más vínculos entre el peronismo, el gobierno y Milei y Espert? Se reunían los miembros de la campaña de Espert y Milei y el principal candidato de Milei en Buenos Aires, concejal Ramiro Marra, que era antes candidato de Labaña, masista, se reúnen en la oficina de Marco Labaña en el INDEC, del hijo de Labaña, del director del INDEC, funcionario de este gobierno. Se reunían los candidatos de Milei y de Espert. Y Milei es mesiánico. Milei es una persona que claramente necesita sentirse el líder salvador de la humanidad. Tal cual. A ver, yo no tengo nada personal contra Milei. Realmente, todas las ideas que planteaba en un principio me parecen correctas, de la casta política criminal, el Estado una máquina criminal, todo es cierto. Ahora, él lo está contradiciendo, entonces el problema es suyo. Él salió a contestarme a mí cuando hice el programa sobre Urnequian, y lo único que pudo decir es y Urnequian hizo un aeropuerto maravilloso que está considerado uno de los mejores del mundo. Entonces no importa que sea un monopolista, que robe tu dinero, que no exista competencia porque el Estado lo impide, que con todo eso te pague el sueldo, y que sea un señor de la guerra y que mate gente en Armenia, está todo secundario. Lo importante es que hizo un buen aeropuerto. Ahí te das cuenta que la formación filosófica de Milei es nula. Milei solo te habla de economía y no lo podés sacar de ahí. Defiende los monopolios como si existieran monopolios que surgen por el mercado, cuando todos los monopolios surgen por la fuerza del Estado, como el de su jefe para el cual trabaja. Decía que había que liberar las drogas, ahora hay que prohibirlas también. Defiende a Israel como si fuera una gran democracia de la libertad, cuando los grandes liberales judíos, como el gran Murray Rothbard, ponían el grito en el cielo, denunciando los crímenes de supremacismo racial, la violencia militar, la segregación, todo lo que hace el Estado israelí, que se asemeja a lo que hacía Hitler. Entonces, ahí tenés, decís, pero para, flaco, o sea, ahora estás a favor de la prohibición de las drogas, sos pro-Israel. En su libro Pandemonic, creo que es Pandemonics, escribe sobre las cuarentenas, defiende las cuarentenas breves. Mira. O sea, el encierro de la gente, obligar a la gente a no trabajar, a encerrarla, privarla del fruto de su trabajo, de ver a sus familiares, está bien por cierto tiempo, porque técnicamente está bien. Lo malo es que se alargue. No, son malas en esencia. El liberalismo es una filosofía moral, Martín. Y cuando te dicen, gracias a Milei cada vez más gente es liberal. Mentira. Milei está difundiendo una ideología derechista, está profanando el nombre del liberalismo, se está convirtiendo en una caricatura que alimenta el relato antiliberal de la izquierda. Se rodea de defensores de la dictadura, trabaja para todos los intereses espurios habidos y por haber, lleva adelante propuestas que no son liberales y ensucia el liberalismo y genera una horda de fanáticos que no reflexionan, ni escuchan críticas, ni siquiera buscan coherencia moral, que son camporistas de derecha, sus seguidores. Claro, básicamente ¿entendés? Como los kirchneristas apropiándose del peronismo sería. Bueno, hay gente que lo puede entender así. Lo que yo te doy fe es que no están siendo liberales para nada. Mira, Milei dice que Cavallo fue el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Quiero recordar algunas cosas. Desde mi punto de vista, el rol que ha tenido el profesor Cavallo durante el primer gobierno de Menem lo convierte en el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Cavallo protagonizó la mayor suba de impuestos de la historia argentina. Subió el IVA del 18 al 21%. Creó el impuesto al cheque. Creo que también creó ingresos brutos. O sea, aumentó el peso del Estado más que casi ningún otro ministro de la historia. Y Cavallo le terminó robando los ahorros a la gente en el 2001. Cuando murió la mamá, Cavallo tuvo que venir disfrazado al entierro. La gente lo quería colgar. Y con buenas razones. Cavallo se quedó con los ahorros de la gente. Claro, cosa que después culminó el robo Duhalde.
Dice que Menem fue el presidente más liberal, el mejor presidente. No solo aumentó el Estado, el gasto público, la corrupción, etcétera, etcétera. Toda la casta política, Massa, Scioli, Alberto Fernández, Cristina y Néstor, fueron todos menemistas en algún momento. Quiero seguirte con... Bueno, a ver, Eurnequian y Cavallo también fueron grandes amigos. Vos ves que todas las figuras que defiende Milei, que son completamente antiliberales, están vinculadas con Eurnequian. Ya sea Alberto Fernández, ya sea Guillermo Nielsen, ya sea Bielsa, ya sea Sergio Massa, ya sea Menem y Cavallo. Empieza a cerrar como un proyecto que no es un proyecto político outsider o antisistema, sino que es un proyecto totalmente integrado al sistema que no tiene como finalidad conseguir más libertad, porque ni 4 ni 16 diputados, ni 40 pueden derogar una ley o pueden bajar los impuestos realmente. Bueno, cada diputado tiene 20 asesores. Cada diputado cuesta a la Argentina $50.000 por mes y el sueldo son 2.000 o 3.000. ¿Vas a renunciar a todo eso o te vas a rodear de asesores que, entre otras cosas, te ponen a dedo Massa y Lavagna? Por ejemplo, digo, políticos carcamanes estatistas. Claramente es una persona que ya ha sufrido una gran corrupción moral y personal por su incursión a la política. Y te quería decir 3 cositas más nada más y ya termino con esto. No quiero absorberlo todo, pero me parece interesante. Entonces vos tenés todo este cúmulo de contradicciones completamente antiliberales y lo único que estás haciendo es favorecer al kirchnerismo, hacerle daño a la verdadera filosofía liberal y ser completamente funcional a los intereses que decís combatir. Entonces hay una cosa que se llama teoría de la elección pública, postulada por un economista liberal que se llamaba Buchanan, cosa que Milei conoce. La teoría de la elección pública postula lo siguiente: precisamente porque el hombre tiende a corromperse y porque todos actúan en mayor o menor medida movilizados por nuestros propios intereses, el gobierno nunca va a estar conformado por ángeles. Las personas que tengan la capacidad de decidir sobre la vida de los demás, de tener poder sobre la propiedad y la vida de los demás, son personas que tienen incentivos para corromperse, que tienen toda la posibilidad de dar lo peor de sí. Por eso el político se corrompe, ya es corrupto, y el que desentona es asesinado. Pues son muy contados los casos de quien quiere ir contra la casta realmente. En el discurso somos todos machos, revolucionarios, antisistema. Ni siquiera llegaron al poder y ya están corruptos hasta el tuétano. No solo centrarnos en esta crítica, sino explicarle a la gente lo que realmente es el liberalismo, que desde mi modesto modo de ver ha sido el movimiento más liberador de la historia de la humanidad, el más subversivo, y por eso lo desactivaron y lo neutralizaron con agentes, entre comillas, títeres funcionales de sus enemigos, como Spert y como Milei. Por eso invito a todos los que quieran profundizar a la lista Escuela Libertaria, que es una lista de reproducción específica de mi canal Los Liberales. Eso es todo. Nicolás, si tuviera que preguntarte tu opinión con respecto a todo esto, ¿crees realmente que hay una oposición a los que están hoy en el poder o son todos, absolutamente todos, parte de lo mismo? Por supuesto que la oposición son los comerciantes que abrieron sus negocios en Tierra del Fuego, en Tucumán, en el Alto Valle del Río Negro, en Córdoba, en Mar del Plata, contra los cierres comunistas, estalinistas, de este nuevo orden que pregona el Foro Económico Mundial. Una de las cosas que te das cuenta que no puede funcionar es el control del Estado sobre las personas, porque vos lo querés controlar y ¿qué pasa? La gente hace cualquier cosa. Se te desborda. Exacto, los irresponsables que andan por la ruta, digamos, y un montón de gente. Lo que vos tenés que hacer, porque vos cuando tenés un enfermo con estas características genera una externalidad negativa sobre el resto, o sea, tu irresponsabilidad contagia a otro. Entonces lo que vos tenés que hacer es alinear los incentivos y ahí sí actuó bien el gobierno. Por ejemplo, en el día de ayer fue brillante lo que hizo. ¿Vieron el caso del italiano? Sí. Bueno, ese caso es brillante, eso es lo que debería hacer el gobierno. Mostrarle que aquellos irresponsables que enferman al resto o ponen en riesgo al resto, que les va a caer con toda la fuerza el Código Penal. ¿Por qué? Porque entonces el tipo, ahora cuando esté infectado y tenga problemas o venga de una zona de riesgo y debería estar haciendo cuarentena y no lo hace, le va a caer el Código Penal encima con toda la fuerza. Desde los partidos políticos, desde quien aspire a formar parte de la estructura estatal, nunca va a haber una verdadera oposición. El sistema no está diagramado para que dentro de él, con sus propias reglas, lo elimines. Es demasiado obvio, es evidente. Así que la oposición se ejerce desde afuera, no desde adentro.
Así que bueno, esa es mi conclusión sobre este tema, claramente. Aborda a todos los políticos, no solamente a Milei y Expert. Si estás en la política, ya estás corrompido, aunque incluso a veces ni te des cuenta. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.